Vamos a empezar con el programa de hoy. Está con nosotros Carlos Delfrade, que es, como usted lo conoce, bueno, periodista, escritor, diputado provincial por el Frente Social y Popular. Bueno, Delfrade ha hecho algunas declaraciones en estos últimos días, en estas últimas horas. Ayer justamente se conocieron algunos dichos de él sobre, bueno, que el gobierno está construyendo un relato de la lucha contra la droga. El diputado provincial dijo que en 2017 se duplicó la cantidad de cocaína que circuló en la República Argentina. De esta manera, Delfrade le salió al cruce a las declaraciones que realizó ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que aseguró que en el país hay cada vez menos droga. El legislador dijo que casi se duplicó también la cantidad de marihuana. Lo vamos a saludar formalmente. Gracias, Carlos, por estar aquí en los estudios de la UOX y en línea directa. ¿Cómo te va? Un gustazo, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación. Y siempre cuando llego acá digo qué linda radio. Muy linda, hermosa, muy linda. Sí. Muy lindo. Además, uno se siente cómodo, las comodidades que tiene la radio, Sí, realmente. te permite trabajar. Exactamente, muy bien, exactamente. Bueno, y recién decía, ¿no? Carlos Delfrade llegó antes que uno de los conductores. Bueno, hoy Cintia Gómez Rudo está ausente, pero llegó antes. ¿Cómo se nota, digo, que es periodista, no? Porque no, nosotros estamos... ¿Qué? Por sobre todas las cosas, Marcelo, el respeto por el otro. Sí, Lo horario es el respeto por el otro. Exactamente, exacto. Bueno, Carlos, uno de los temas dominantes, ayer hablaste un poco sobre el incremento de la cocaína y marihuana en la Argentina, a contramano de lo que decía la ministra Bullrich. Sí, porque toda esta cuestión, esta secuencia de declaraciones tiene que ver con una serie de hechos que ocurrieron acá en Rosario y las distintas visiones que se tienen, desde el gobierno provincial por un lado y el gobierno nacional por otro. Lo que me llamó mucho la atención fue la enorme exageración que hizo la ministra Patricia Bullrich, para mí rayando en la mentira, de calificar a Alan Funes, un muchacho de 19 años, como el terror de los rosarinos. No me cabe duda que para los sectores populares, trabajadores de barrio municipal, la familia Funes implica un peligro constante y un sinónimo de inseguridad, sin lugar a dudas. Pero definir a Alan Funes como el terror de todos los rosarinos es una exageración, porque si somos 1 millón de personas viviendo acá en Rosario, estoy convencido que con suerte 1000 personas pueden llegar a conocer el nombre de Alan Funes. A mí me pareció que era una fenomenal exageración. Por eso en este punto yo estoy más de acuerdo con Puyaro, que dijo, bajémosle el tono, se trata de un delincuente peligroso, de un tipo que hay que juzgar, que hay que meter preso por los delitos que se los acusa, pero estamos lejos de hablar de un capo narco. Así que me pareció una presentación más que nada para los medios de comunicación de Buenos Aires, de agrandar la dimensión para tener mayor centimetraje en la prensa escrita, mayor desarrollo en la radio y en la televisión. Y en medio de eso también era necesario poner como contexto, porque sin contexto no hay explicación de la realidad, si no caemos en la novela personal, hay que darle un contexto, los datos que da el propio Ministerio de Seguridad de la Nación. A principio de este año se desarrollaron los datos del Ministerio de Seguridad sobre lo que pasó en el año 2017. Se secuestraron 15 toneladas de cocaína en el 2017, en toda la Argentina. Se habían secuestrado en el 2016 7. Con lo cual se duplica y un poco más. Tenés algo parecido sobre la cuestión de las toneladas de marihuana. Tenemos 1,5 veces las toneladas que habíamos tenido en el 2016 de marihuana. Y tenemos 3 veces más de circulación incautada de drogas sintéticas. Datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación de enero del 2018 en relación al 2017. ¿Qué pasó entonces en la Argentina? Creció el narcotráfico. Hay mayor circulación. El gobierno nacional dirá, sí, pero tenemos una mayor cantidad de secuestros, sin lugar a dudas, pero esa mayor cantidad de secuestros tiene que ver con que el desarrollo del narcotráfico cada vez es mayor en la Argentina. Y ahí es donde, fundamentalmente, yo quiero cuestionar la política nacional y también mucho de la política provincial en materia de seguridad, porque siempre le apuntan al chiquitaje, a los últimos eslabones de la cadena de comercialización, que efectivamente hay que desarticular porque le traen malestar al vecino en el barrio. Pero cuando vos sacás los últimos eslabones de comercialización, el negocio por arriba, porque este es un negocio de arriba hacia abajo, sigue, crece, se multiplica. Entonces alguna vez hay que atacar a los financistas, a los que ponen la plata necesaria para que entre la pasta base
de Bolivia o de Perú, o que venga la marihuana por la Ruta 11 o por el río Paraná, que son las viejas rutas del narcotráfico desde hace 40 años, cuando empezaron con la dictadura, en el acuerdo que hicieron con la dictadura de Bolivia. Así que me parece que estas cuestiones hay que decirlas, porque si no, cuando se miente, cuando se quiere ganar políticamente la recepción, cuando se usa el narcotráfico como un relato, decimos nosotros, así como al kirchnerismo se lo acusó del relato de los derechos humanos, el macrismo ha hecho un relato con el narcotráfico. Claro, ellos saben que el kirchnerismo ni hablaba de esto. En los discursos de Cristina no hay una sola mención a la palabra narcotráfico. Tiene razón, tenían que tomarlo al tema. Ahora, si lo toman para poner preso a los desesperados de los barrios, es un tema, digamos, que es absolutamente cuestionable para mí en política de seguridad, pero es un tema. Pero no me digan que combaten al narcotráfico, porque combatir al narcotráfico es combatir a los de arriba, a los financistas, a los inversores. Y después viene el otro tema que vos me planteabas antes, la reducción del número de homicidios que tenemos en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario. ¿Significa que se ha reducido la violencia? No. Significa lo que dicen los números, se redujo el número de homicidios. Ahora, heridos de bala y utilización de las armas en los delitos comunes en Rosario y en Santa Fe siguen existiendo. ¿Por qué? Porque para mí sigue absolutamente intocable el gran negocio del mercado negro de armas en Rosario, en Santa Fe y en la Argentina. ¿Por qué? Porque tanto las armas como el narcotráfico son parte inherentes al desarrollo del sistema capitalista. Carlos, ¿vos qué opinás de este pase de facturas entre la justicia, al Ministerio de Seguridad de la provincia y viceversa, ¿no? Me da mucha tristeza, porque entre otras cosas, yo creo que hay un lado oscuro de la justicia santafesina. Este año se cumplen justamente 50 años de lo que fue la intervención del Poder Judicial durante la dictadura de Onganía, que se conoce como la intervención Saráchaga. Nosotros vamos a sacar justamente un libro de investigación periodística y de denuncia política sobre lo que hoy está pasando, a mi entender, en ciertos nichos del Poder Judicial de la provincia. Y a 50 años de esa intervención, lo que queda claro es que muchas veces muchos jueces, muchos fiscales trabajan directamente para el Poder Ejecutivo o trabajan directamente para las grandes empresas. Entonces tenés una justicia que funciona como una red de pescadores invertida, pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados solamente los peces chicos. Claro. Eso sigue funcionando así. Y después están estas discusiones que a mí me parece que tiene que ver con lo que Puyaro exhibe, con números sobre lo que significan las salidas transitorias para las fiestas de fin de año, y por otra parte un incremento de delito. Eso es una parte de la realidad. Y también es una parte de la realidad que ciertos jueces y ciertos fiscales se toman más tiempo de lo que prudentemente deberían tomarse. Claro. Ahora, el problema del delito, sigo creyendo, es consecuencia de algo anterior. Y lo anterior para mí es la falta de laburo en blanco, concreto, con respeto de la dignidad, con buenos salarios en todos los barrios de la ciudad de Rosario. Eso que se destruyó en los años 90 nunca más se recuperó. Esos agujeros negros que quedaron por la desarticulación de la pequeña industria, del pequeño taller, del pequeño comercio en los barrios, eso no está. Entonces, ¿qué hace la privada que necesita llevar plata a la casa? Claro. La oferta del sistema en eso es muy perversa, le llega rápido la droga y las armas, y le llega muy pero muy lejos y muy tardíamente un trabajo en blanco. Mientras no se ponga de nuevo trabajo en todos los lugares de Rosario, vamos a tener violencia, armas y drogas. Carlos, tuviste horas pasadas una conversación con el papá de Alan Funes. Jorge Funes. Se llama Jorge Funes. Así es. El papá. Bueno, contanos un poco, si bien ya se reprodujo en muchos medios, pero... Viene bien decirlo porque por allí salieron algunas reproducciones que no son fidedignas. Ajá. El lunes al mediodía, junto a mi compañera de toda mi vida, que justamente en ese día nosotros cumplíamos 18 años de casados, fuimos al Paso, la gente lo conoce, el bar que está en Paraguay y Pellegrini. Allí fuimos con mi hija menor, con Luli, y estábamos sentados en la mesa de siempre, y al lado de nuestra mesa había una pareja, un hombre retacón, robusto, con una señora que a mí me parecía que tenía menos edad que él. En un momento determinado el hombre me hace una señal, me dice: ¿usted es el diputado del Frade? Le digo: sí, ¿puedo hablar un momento con usted? Sí, le digo.
Entonces nos paramos los dos, cuando nos paramos me dice, yo soy Jorge Funes. Cuando me dijo eso, ni lo relacioné, porque la detención de Alan Funes fue al otro día, al martes. Sí. Esto fue el lunes a las 13:30, fue el mediodía, no a la noche como salieron algunos medios. Sí. Y entonces me dice, yo soy Jorge Funes, necesito su ayuda, y me dice, y ahí caigo, me acaban de matar a mi hijo, por Ulises Funes, me mataron a mi señora, por el caso de Mariela, que es Mariela Miranda, que fue un hecho tremendo por el cual todavía hace falta determinar quiénes fueron los matadores. Me mataron a mi señora, me mataron a mi hijo, y a mí me tiraron un tiro. Se levanta la remera que tenía y me muestra un vendaje fenomenal en la zona del abdomen, y en el medio surgía una sutura que lo atravesaba por la mitad del abdomen. Y como estaba de bermudas, me muestra la pierna derecha con una serie de moretones, me dice, esto me hicieron la gente de la PDI. Yo lo que le quiero decir del Frade es que necesito su ayuda, porque nosotros no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Yo le cuento esto porque usted siempre habla del narcotráfico. Digo, bueno, tenemos que hablar, porque no a cualquiera le matan a la señora, ni le matan al hijo. No tengo problema, hablemos, yo lo escucho. Entonces le di mi teléfono. El teléfono lo terminó tomando la chica que estaba allí con él en la mesa. Así que habrá que ver cómo sigue todo eso. Entonces yo conté eso, y lo conté el martes, después de la detención de Alan Funes, porque digo, qué casualidad todo. Seguro. Entonces digo, no sea cosa que acá... ¿Cómo coincide, claro? Haya algún tipo de operación de prensa, claro, y me digan que soy socio de los Funes. Claro. Entonces lo conté, y me parece que vino bien por el contexto y por todo lo que realmente hay que ver, porque en realidad los Funes terminan siendo una subbanda de lo que trabajaban para Luis Medina en el barrio municipal, como los Caminos eran una subbanda de los Monos. Entonces lo que vemos como enfrentamiento ya no son dos bandas, son dos hilachas, dos pedacitos, dos recortes de esas bandas que estaban violentas, desmedidas, feroces, pero estamos hablando de hilachas, ni siquiera de bandas. Estamos hablando de la discusión por 5 manzanas del territorio de barrio municipal, a la cual, por supuesto, la gente que vive ahí quiere que se solucione y que no haya más violencia, y estoy de acuerdo que así sea. Pero me parece que plantarlo, como hizo la ministra Patricia Bullrich, como el terror de los rosarinos, es una exageración que para mí abona la idea de que el macrismo utiliza el relato del combate del narcotráfico como un relato de posicionarse políticamente ante lo que no se hizo durante el kirchnerismo. Bueno, ayer el ministro Puyaro salió a decir que van a desarticular cualquier banda que se pueda formar igual a los Monos. Ojalá. Ojalá que se cumpla, que lo lleve a cabo y que lo efectivice. Lo que pasa es que los Monos tuvo un proceso de formación de por lo menos 10 años, claro, donde muchos sectores miraron para otro lado. Cuando estoy hablando de sectores políticos que miraron para otro lado. A ellos les molesta mucho cuando vos decís eso, pero el negocio es de arriba hacia abajo, y los Monos empezaron como una organización de venta del servicio de la violencia, primero a las barras bravas, tanto la de Central como la de Ñuble, ahí la relación con el Pimpi Camino, por ejemplo, y después se metieron en el palo del narcotráfico cuando el país decide ocupar el lugar que ocupaba México en la importación de efedrina para abastecer al mercado consumidor más enorme del mundo, que es Estados Unidos, porque la efedrina es el insumo químico que se necesita para hacer metanfetaminas, esto que se ve en series. Hace poquito se cumplieron 10 años del inicio de Breaking Bad. Eso tiene que ver con la efedrina. Y la Argentina reemplaza a México en ese lugar, porque Estados Unidos y Canadá le prohíben a México que siga importando efedrina. Ese año, que es el 2007, la Argentina empieza a importar de 20 kilos de efedrina por año, 2 toneladas por año. Y ahí empieza un crecimiento exponencial. Sí, totalmente. Vamos a recordarle a la audiencia que Alan Funes, del cual estábamos hablando recién, el padre e hijo, Alan Funes fue detenido el pasado martes mientras dormía con su novia en un departamento del Fonavi, precisamente en Callao al 3900, bueno, se decía 3800, 3900, bueno, en el corazón de barrio Itatí es esto. Bueno, Alan Funes integraba una banda que mantuvo sangrientas disputas en la zona sur de Rosario
y era uno de los prófugos más buscados en los últimos días. Y ahí como dato, que me parece que también viene bien el número, Silvina Tamuz, una extraordinaria periodista del diario El Ciudadano, marca un hecho muy fuerte. Entre los Funes y los Caminos tendrían la autoría de 36 homicidios en los últimos 22 meses en Rosario. Ahí te marca la fiereza. Pero insisto, más allá de esa fiereza enorme, no estamos hablando de grandes bandas narcos. Carlos, damos vuelta a la página. Bueno. En el orden estrictamente político, ¿cuál es me interesa conocer tu opinión sobre este nuevo frente que se quiere armar, que se quiere desarmar, bueno, el Frente Progresista Cívico y Social, aparentemente el Frente Amplio Progresista podría ser, donde incluirían a algunos peronistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Se hace para, digamos, contraatacar al gobierno de Mauricio Macri? ¿Se hace para contrarrestar, para empezar a disminuir un poco al gobierno nacional? Yo lo que creo que en la provincia de Santa Fe existe una gran interna, que es la interna del Partido Socialista, del cual los propios actores del Partido Socialista generalmente no hablan, pero es una interna que está al rojo vivo todos los días. Y eso tiene una repercusión tremenda en la vida cotidiana, decisiones muy fuertes que por allí toma Lichif y que el sector vinculado a Bonfatti no lo toma. Eso hoy es el pulso, te diría, de la política santafesina. Están enfrentados. Y alrededor de eso aparece lo otro, 2019. Para el socialismo es vital sostener Rosario, es vital sostener el gobierno de la provincia. Entonces, frente a eso, muchos dicen, ¿cómo hacemos? Entonces empiezan a aparecer teorías, ideas. Yo tengo para mí la idea que igualmente que presentar la idea de la esperanza de un frente amplio tan temprano va en contra de la esperanza que se dice querer fundar. Tengo esa idea. ¿Va a ser apresurado tal vez? ¿Y si habrá vos recién en febrero del 2019, si es que se hacen las elecciones primarias en la provincia de Santa Fe en abril, vos tendrías que estar presentando en febrero del 2019 las listas? ¿Por qué tanto apuro? Claro. ¿Por qué tanto veletearlo? Yo no lo entiendo mucho eso. Pero no importa, yo soy un recién llegado, si querés, a esto de la política institucional. No la entiendo mucho, pero me parece que es muy anticipado, que tiene más que ver con que no se haga, que se haga. Y después está lo otro. A nuestro pueblo nunca le cae bien, a mí no me cae bien, ningún frente que se diga anti. En todo caso, vayamos, sentémonos con la gente que quiere hablar, yo me siento con todo el mundo a hablar, pero con la idea de una política de transformación, que por ejemplo, a declaraciones como vas a ver hoy en el diario La Capital, en todos los diarios de Rosario, del diputado provincial Angelini del PRO, apurando al gobierno de la provincia. Por el pacto fiscal. Para el pacto fiscal, casi eso también rayano a la extorsión. De hecho, discutamos eso porque... Un apriete, ¿no? Claro, un apriete. Es una apretada fuerte. Claro. Entonces, frente a esa situación, ¿qué discutimos? Y a mí me parece que, como siempre, está primero la agenda social y después la agenda política. Igual nosotros desde el Frente Social y Popular estamos abiertos a discutir reforma de la Constitución, reelección. Total, la reelección no la decidimos los dirigentes, sino que lo decide el pueblo. Claro. Estamos de acuerdo, pero tengo mis ideas, estas dudas que tengo, así que nos sentamos con los que tengan ganas de hacer un frente de transformación en Rosario, en la provincia y en la nación. Después veremos. Creo que en el ejercicio, en lo cotidiano, se ven las diferencias y hasta dónde se puede caminar juntos. Respecto a la reforma constitucional, provincial, yo estoy de acuerdo con eso. Vos decís, ¿cuándo se podrá empezar a discutir? Y después, por otra parte, si realmente el gobernador aspira a una reelección, ¿no? Sí, yo creo que Lichi aspira a una reelección. Eso te contesto la otra. Y sí, para mí la reforma constitucional se debería discutir. Ya el año pasado para mí era fundamental. Claro, se hablaba del año pasado. Y para mí hubiera sido bárbaro votar en todo caso también los constituyentes cuando se votaban las candidaturas. Si se tiene que hacer, debería hacerse por la lógica que tienen los grandes partidos, que no es la nuestra. Debería hacerse este año la cuestión de la reforma constitucional. Bien. En el orden nacional, respecto a Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, en un país serio, organizado, ¿ya se hubiera ido Triaca? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es el ministro de Trabajo. Y me parece que cuando vos ves que el ministro de Trabajo precariza laboralmente a alguien, ¿cuál es la autoridad moral para...? Qué contradicción, Sí, ¿no? Claro. Sí. Vaya contradicción. Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que lo político es hijo de lo ético. Claro. Y
Y ahí, cuando se empiezan a divorciar tanto las cosas, ya estamos en otra manera de pensar la realidad. Ujú. ¿Cuál es el problema? Que esto que yo digo tiene una incidencia electoral en la gente del 3% de los votos. Ellos están cerca del 50%. Yo creo que eso también tiene que ver con cambios culturales, con procesos, con matrices, con broncas generadas por los gobiernos anteriores, pero alguna vez tenemos que pensar en aquello que decimos cuidar cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Ujú. ¿Qué queremos para la realidad? ¿Qué queremos para nuestras Seguro. hijas? Vos sabés que días pasados leía un artículo muy interesante de Jorge Levitt, del diario La Capital, sí, un sí. artículo muy interesante sobre abuso de poder o abuso de autoridad. Sí. Y mencionaba esto del caso Jorge Triaca como un abuso de poder, y también citaba algunos ejemplos, por ejemplo, el jugador de Central que bueno, maltrató a una mujer, Tobio, claro. Tobio maltrató Sí, a una sí. mujer. Bueno, había una serie de ejemplos daba, me pareció interesante esto de llevarnos al pensamiento, a la idea de decir el abuso de poder, por el hecho de tener poder, cómo yo abuso de los demás, en este caso Triaca con Sí, la empleada doméstica. Claramente no todos somos iguales, el principio de la igualdad es probablemente el Claro. principio más metafísico de todos, Claro. porque si hay algo que Claro. no hay en el sistema es igualdad. Claro. Además, al revés, está consagrada la desigualdad en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Así que sí, me parece que tiene razón Jorge cuando escribe eso. A mí también me llamó la atención Sí, el artículo, sí, me pareció sí. excelente, así que lo comparto totalmente Sí, sí, a lo que decís, Marcelo. Y Carlos, sobre la reforma laboral, esto de discutirse por partes, ¿qué te Yo parece? creo que eso ya se está haciendo. Mm. Nosotros ya lo decíamos a fines del año pasado cuando veíamos la situación, por ejemplo, en la empresa Unilever de Villa Gobernador Galvez, en donde es una multinacional que factura miles de pesos por minuto y que tenía la plata para despedir como se le ocurriera a ellos, y que eso era un fenómeno de extorsión porque se terminó deshaciendo de los 65 trabajadores porque le puso el doble de plata y listo, y se lo sacó de encima. Claro. Y se terminó la discusión colectiva, se limitó la cuestión gremial, y eso es muy fuerte. En Basali acaba de ocurrir lo mismo. Sí. Entonces vos lo que ves es que las empresas han ganado muchísimo terreno en hacer lo que quieren. Y eso sabe dónde se ve dramáticamente en empresas como COF con Idera, en donde se muere la gente, porque las leyes, a mi entender, no entran en las grandes empresas. No entran, quedan afuera, violan sistemáticamente la ley. Entonces nadie protege a los que hacen la riqueza de verdad, que son los trabajadores. Y este gobierno, nos referimos al gobierno nacional, trabaja para los ricos, o sea, Sí, yo estoy convencido. trabaja exclusivamente para el sector de poder, digamos. Por supuesto que el apoyo es popular, el Sí. gobierno de Macri es absolutamente legítimo por el apoyo popular que tiene, eso sin duda que es así. Pero creo que la política del endeudamiento permanente, se ha demostrado en la historia argentina, termina favoreciendo siempre a los sectores concentrados de la economía y extranjerizados. Y me parece que eso va en contra de lo popular. Más temprano que más tarde nos vamos a dar cuenta de eso. Lo hablábamos días pasados cuando sacábamos al aire a Antonio Donelo, secretario general de la UOM Rosario. Sí. Le preguntábamos si el gobierno nacional lleva a un debilitamiento cada vez más de los gremialistas, ¿no? de los gremios, un debilitamiento, Sí. porque ayer decía Patricia Bullrich, nosotros vamos en contra de los dirigentes sindicales, no en contra de los sindicatos. Sí. Bueno, le preguntábamos a Donelo eso y decía, no tenga ninguna duda. Es decir, te lo pregunto, ¿no? También quiero conocer tu opinión. O sea, ¿va Sí, hacia un debilitamiento general? Yo creo que también van en contra del sistema republicano, las andanadas contra los políticos en líneas generales, los sindicalistas corruptos en líneas generales, en realidad no apuntan a lo individual, sino a las instituciones. Y me parece que eso es bastante complicado en un país como el nuestro, en donde vamos a cumplir recién ahora 35 años de democracia ininterrumpida, tan difícil de construir. La cuestión es difícil, por eso quieren también la impunidad con los genocidas. Es toda una serie de argumentos en donde lo que quieren por sobre todas las cosas es debilitar aquellas instituciones en donde aparece la organización de lo colectivo. Porque la política, sea como sea, es resultado de lo que decide el pueblo. Si hay algo claro que es eso. Y si querés, las elecciones de los delegados sindicales y de los dirigentes sindicales también. Somos en todo caso el resultado de esas decisiones. Pero lo que queda claro es que nuestro pueblo tiene el derecho de decidir cuál es el representante sindical, cuál es el representante político que tenga ganas, hasta que haya otro sistema. Pero avanzar significaría
una democracia directa, no al revés, claro, eliminar los elementos de la democracia que hoy tenemos, claro, me parece. ¿Vos estás a favor de que se reduzca, digamos, el mandato de los sindicalistas? Convencido. Eso sí, estoy totalmente convencido. Sí, no puede estar. Hay dirigentes sindicales que están eternos, más de 20 años. Sí, eternos. Y que se convierten en empresarios del sector. Seguro. Bueno, vamos a cerrar con la última pregunta. El 5 de febrero, Carlos, cumplís años. 55. 55. Yo no quería decir la edad, pero... Sí, del 63. Bueno, no... Fito y yo cumplimos 55. Exacto, claro, exactamente. Más que nada, para cerrar, quería preguntarte cuál sería, ¿no?, tu deseo a partir de tu cumpleaños. ¿Cuál sería el deseo? Puede ser personal o general, ¿no? O sea... General es esto, que nuestro pueblo protagonice la historia, que defienda aquello que dice que quiere, porque la única manera de ser feliz es pelear por aquello que queremos. Es fundamental. En lo chiquito, en lo grande, hay que protagonizar, porque si la miramos todo por televisión, nos pasan por el cuarto. Hay que tener protagonismo. Exactamente. ¿Y personal? ¿Sería algo personal? En lo personal, digamos, seguir laburando mucho, tener salud, que no me vuelva a morir, porque me da la sensación que si me vuelvo a morir va a ser definitiva, y tener salud para seguir laburando. Tenemos el orgullo de decirle al pueblo de la provincia que hemos presentado 506 proyectos en 2 años de trabajo, que no estafamos, que laburamos mucho, que escuchamos, que no le pasamos un solo gasto a la legislatura, que nos movemos en colectivo, que escuchamos a todo el mundo y que nos podemos equivocar mucho, pero que además lo reconocemos. Eso es lo que quiero en lo personal, es que se vea eso. Que no le faltamos respeto a nadie, que no contestamos agresiones. Quiero que se vea eso porque en definitiva sigo siendo el mismo tipo que vive ahí en Paraguay y Viamonte, que va a los bares, que atiende en los bares. Que da la cara siempre. Sí, esa es la idea, que se vea lo que se ve, digamos. Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Siempre es un gusto escucharte. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, así pasó por Línea Directa Carlos del Frade, diputado provincial, periodista, escritor, diputado provincial por el Frente Social y Popular. Nosotros vamos a hacer una...